Buenos días. A continuación vamos a dar unos conceptos que pueden servir para resolver algunos ejercicios relacionados con el concepto de trabajo en física. Por ejemplo, el primer concepto es: el trabajo realizado por una fuerza es positivo cuando se desplaza en la misma dirección en que se aplica la fuerza. En caso contrario va a ser negativo. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, este móvil se aplica una fuerza hacia la derecha y el móvil también se ha desplazado hacia la derecha. Entonces, en este caso, el trabajo es positivo. En el caso de que la fuerza se le aplica al contrario, pero el móvil se desplaza, o sea, una fuerza aplicada a la izquierda, pero el móvil se ha desplazado hacia la derecha, entonces el trabajo va a ser negativo. Ahora, en un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento rectilíneo uniforme es cuando lleva una velocidad constante. Eso significa que no hay aceleración, o sea que la aceleración es cero. Como la fuerza se define masa por aceleración, entonces al multiplicar cualquier masa por una aceleración cero me va a dar cero. Entonces, en este caso, en un movimiento rectilíneo, podríamos decir que no hay ninguna fuerza, entonces no va a haber ningún trabajo. En el movimiento rectilíneo uniforme variado, en este caso sí se presenta una aceleración porque la velocidad varía uniformemente. Entonces la aceleración no va a ser cero. Como F es igual a masa por aceleración, entonces F, la fuerza aplicada, no es cero. Entonces el trabajo puede ser positivo o negativo. Ahora vamos a calcular el trabajo en el caso de que se aplique una fuerza horizontal a un móvil y el móvil se desplaza en la misma dirección, en este caso de 30 metros. La fuerza aplicada es de 8 newtons y el móvil se ha desplazado a una distancia de 30 metros. Aquí sacamos los datos. W va a ser igual a F por X. F vale 8, X vale 30. Luego hacemos la multiplicación. 8 por 30 me daría 240 newtons metros, que en últimas viene a ser julios, 240 julios. Ahora miramos el caso en que la fuerza aplicada sea oblicua, es decir, que forma un ángulo con la horizontal. En este caso forma un ángulo de 30 grados. Se proyecta esta fuerza F sobre la dirección y obtenemos una F sub X. Esta F sub X es la que va a producir trabajo. F, la fuerza aplicada es de 30 newton con un ángulo de 30 grados y la distancia va a ser igual a 100 metros. El trabajo en este caso se produce por Fx, entonces Fx por desplazamiento, pero Fx es igual a F por coseno del ángulo. F vale 30 newtons por coseno de 30 grados. Entonces, coseno de 30 grados es 0,86. 30 por 0,86 me da 25.8 newton. Fx vale 25.8. Entonces, volvemos nuevamente a la fórmula y reemplazamos Fx por 25.8 por 100. Al multiplicar por 100, obtengo como resultado 2580 julios. Espero que esta explicación le haya quedado clara.